para poder venir a compartir con otras mujeres, ¿no? Qué importante es poder apoyarnos, poder estar juntas compartiendo este tiempo y por sobre todas las cosas aprendiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Es lindo ver cómo las mujeres, nosotras yo creo que las mujeres somos muy intencionales en buscar a Dios, ¿sí o no? Y a veces queremos que los hombres que están a nuestro lado también sean así de intencionales. Somos intencionales en buscar a Dios, somos intencionales en buscar consejo y somos intencionales en meter la pata también, ¿sí? Bueno, pero realmente estoy agradecida a Dios y gracias, Sandra, por este tiempo que me das la oportunidad de poder compartir con ustedes, las mujeres de la Iglesia Macedonia. Desde el año pasado se me dio por comenzar a estudiar acerca del corazón, ¿sí? No solamente el corazón que nosotros pensamos y que conocemos que es el corazón el que bombea la sangre para todo nuestro cuerpo, el corazón que palpita y sabemos que estamos vivos gracias a eso, a este músculo, pero yo estoy hablándoles específicamente acerca del corazón, lo que alberga realmente el corazón. Y estudiando, dice que el corazón es la sede de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Ahí salen nuestras emociones. ¿No les ha pasado a veces sentirse que están en una montaña rusa de emociones? Un momento están bien, felices, y al segundo cambian de humor y las emociones explotan, ¿no? Especialmente aquellas que están atravesando el comienzo de la menopausia. Las emociones son graves. Bueno, ya pueden ver de dónde salen las emociones, de nuestro corazón. Ahora, es interesante estudiar cómo el corazón interactúa con tres cosas, y eso quiero que se lo graben porque el estudio de hoy está basado en esto. Nuestro corazón interactúa en primer lugar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Nuestro corazón no actúa solo, actúa gracias acá. Es como si fuera una computadora nuestra mente, donde colocamos información, ¿no? Es el disco duro de la computadora. Todo lo que se mete es, por ejemplo, decir Google, ¿no? Es todo lo que metieron dentro de Google. Nosotros tenemos todas las respuestas gracias a todo lo que metieron. Bueno, el corazón, nuestro corazón interactúa con nuestra mente. En segundo lugar, nuestro corazón interactúa con nuestras experiencias. Y nuestras experiencias pueden ser vivencias que tenemos actuales, reales, vivencias reales, pueden ser vivencias imaginarias que tenemos o recuerdos que tenemos también. Y acá es importante recalcar algo muy importante, es cómo nosotras interpretamos lo que nosotras estamos viviendo. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta qué significa esto, cómo interpretamos la vivencia que estamos teniendo. De repente, muchas de acá, la mayoría de acá tienen hijos. Entonces viene tu hijo un día y te desobedece. Y no solamente te desobedece, te grita y te falta el respeto y te dice algo que a vos no te gustó. Entonces, esa es la vivencia que tenemos, la experiencia que estamos teniendo. ¿Cómo interpreto esta experiencia? No me quiere, soy una mala madre. ¿Qué hice para merecer todo esto? ¿Cómo es posible? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo interpretamos las experiencias que estamos teniendo? Y en tercer lugar, nuestro corazón interactúa con el entorno en donde vivimos. Las personas con las que estamos, nuestra familia,
nuestra cultura. Y aparte de todo esto influye en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos sentimos que tenemos una presión sobre nosotras. ¿Nunca se han sentido presionadas? Me presiona la familia, me presiona el esposo, me presionan los hijos, me presiona la sociedad para que yo haga algo, me presiona la cultura que se supone que yo tengo que estar haciendo esto o aquello. Muchas de ustedes vienen de otros países, de otras culturas, entonces luchan. La cultura que tenía, la cultura de ahora, al final tengo la presión de ser esto porque la cultura esta me está presionando. Y aparte de todo esto, las presiones que nosotras mismas nos imponemos. ¿O no es así? Nosotras nos imponemos presiones, ¿no? Y queremos llegar a cumplir cada una de las exigencias. ¿Recuerdan? El corazón interactúa con la mente, con las experiencias y con el entorno en donde vivimos. Ahora, la realidad es que todo esto es un conjunto. Y pasa que cada una de nosotras pasa por diferentes experiencias. Lamentablemente, por el mundo en el que vivimos, muchísimas de esas experiencias que tenemos no son gratas. Son situaciones dolorosas, situaciones que nos trae dolor, angustia a cada una de nosotras. De repente estamos muy bien y de la noche a la mañana en un segundo aparece una situación desagradable y amenaza con nuestras emociones que queríamos estar bien. Y la realidad es que muchas de nosotras nunca volvió a ser la misma después de alguna situación dolorosa que hemos atravesado. Pero también en medio del dolor, en medio del sufrimiento que cada una de nosotras atravesamos, se presentan una cantidad de emociones que muchas veces no sabemos cómo manejarlas. Juan 16:33, yo les voy a leer, así no se distraen. Juan 16:33, un versículo que conocemos, Miren lo que dice el Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y el Señor Jesús nos advierte que vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por momentos dolorosos. Y acá la cosa es, en medio de todas esas situaciones dolorosas, ¿cómo manejo las emociones? Yo quiero hacerte un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo procesás el dolor? ¿Guardás el dolor que tenés? ¿Lo escondés? ¿O usás alguna técnica para aliviar el dolor? ¿Compartes el dolor que estás atravesando? ¿Sabes cómo expresar aquello que estás sintiendo? Y acá me detengo porque estoy segura que todas nosotras acá tenemos amigas, compañeras, personas cercanas a nosotras que ni saben quizás lo que estás atravesando. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos compartir lo que estamos sintiendo, no sabemos compartir lo que estamos teniendo, no sabemos compartir nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y lo escondemos. Tenemos el pensamiento de que como Dios conoce todo lo que yo estoy viviendo, entonces, ¿qué hago? Ahogo el dolor
Él conoce. Entonces, no me acerco de esta manera a Dios. Cuidado, mujeres. Peligro. Cuando no expresamos nuestras emociones se convierten en amarguras. Y estas emociones que tenemos frente al dolor, frente al sufrimiento, en vez de acercarnos a Dios, estas emociones nos alejan de Dios. Nuestro dolor, el sufrimiento que experimentamos, tiene que ser una herramienta para acercarnos a Dios. Eso es importantísimo. Una herramienta para acercarnos a Dios. Yo la otra vez que estuve hace 3 años atrás, les conté un poquito, creo, no estoy muy segura, les conté un poquito de una situación dolorosa que me tocó vivir. Hace más o menos como 10, 12 años atrás, me tocó vivir una situación dolorosa con mi hijo mayor. En ese momento tenía 13, 14 años. Él comenzó con una fuerte rebeldía hacia Dios y hacia nosotros como papás. Y fue un momento tan difícil porque el otro día hablaba con Sandra y le decía, para mí fue tan devastador lo que yo estaba viviendo porque la rebeldía era descomunal, grave. Y para mí fue tan devastador porque yo me preparé para ser mamá. Yo puse lo mejor de mí para ser una buena mamá. Y no solamente una buena mamá, sino una mamá que refleja a Cristo. Ser una mamá que muestra el amor de Dios. Estar con ellos, con mis hijos, hablarles del Señor Jesús, llevarlos a los pies de Cristo, reflejarle a Cristo a través de mi vida, estar al lado de ellos. Pero el corazón de mi hijo se endureció. Y yo como mamá no podía hacer absolutamente nada para ablandar el corazón. Porque el único que puede trabajar en el corazón, ¿quién es? Dios. Yo oraba, le pedía a Dios, pero Dios no cambiaba la situación. ¿Qué hice con este dolor, con el sufrimiento que yo estaba teniendo? Me escondí, me enojé con Dios, dejé de orar a Dios, dejé de recurrir a Dios. No podía entender cómo era posible que Dios me deje en este estado y no cambie la situación. Me enojé a tal punto que yo pensé, Dios me abandonó. El sufrimiento, el dolor, no me estaba acercando a Dios. En mí solamente existían reclamos, quejas, estar desconforme delante de Dios. Y así fue que entré en una depresión. La depresión hizo que yo me encierre, que yo levante muros ante mi sufrimiento, que nadie penetre. Y me escondí en mi hogar 2 años. Me hablaban de servir a Dios, me hablaban de aconsejar a alguien, de hacer algo. Era imposible, no. En mi mente solamente existía el dolor y el sufrimiento que yo estaba atravesando con mi hijo. Nada más. Gracias a Dios, Dios me rescató. En ese tiempo mis emociones me controlaron, ¿sí? Mis emociones me controlaron. Pero Dios puso 2 matrimonios que pasaron tiempo con Juan y conmigo aconsejándonos. La situación no cambió en ese momento, pero sí cambió nuestro corazón. Y podíamos ver las cosas de otra manera. Durante ese tiempo de aconsejamiento, donde pude ver la mano de Dios en mi vida, pude aprender 3 grandes lecciones, las cuales les quiero compartir ahora.
3 grandes lecciones que me sacaron del pozo que yo estaba, pero escucha bien, de ese pozo que yo había decidido permanecer, ¿sí? Porque pasamos por diferentes situaciones en nuestras vidas donde nosotras decidimos permanecer aferradas a esa emoción que me aleja de Dios. Pero estas 3 grandes lecciones me ayudaron a salir de ese pozo que yo había decidido estar. La primera lección: mis emociones deben acercarme a Dios. Mira lo que dice Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Fíjate lo que dice, en el día que temo. El temor, ¿saben? Es una emoción. Primeramente tenemos que aprender a reconocer la emoción que estamos teniendo. Tengo tristeza, tengo depresión, tengo enojo, tengo frustración, tengo temor, tengo preocupación. Tengo que aprender a reconocer cuál es la emoción que yo estoy teniendo. Y acá quiero hacer un paréntesis y decirles, con esa emoción que estamos teniendo, ¿qué hago? También la reconozco. Dios me da permiso para expresar la emoción que yo estoy teniendo delante de Él y abrir nuestros corazones de esta manera, contándole, Dios, tengo miedo. Y era lo que a mí me pasaba, Señor, tengo temor de lo que a mi hijo le pueda pasar. Dios, estoy frustrada. Dios, me siento que no me estás escuchando. Dios, siento que me has abandonado. Dios nos da la oportunidad de poder abrir nuestros corazones y contarle lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Pero mira lo que dice la segunda parte. Yo en ti confío. ¿Yo confío en mis emociones? No está diciendo esto. En el día que temo, yo confío en mi temor. No, yo decido confiar en Dios. Acá, yo decido no confiar en mis emociones. Yo decido creer a Dios y aferrarme ante sus promesas. Es tan importante, amigas, conocer cuáles son las promesas de Dios para poder aferrarme a las promesas de Dios en los tiempos que está todo el desierto o vienen las tormentas terribles. Es importante poder conocer esas promesas. Pero acá quiero mostrarte, en este momento donde yo decido creer a Dios, es cuando yo decido recordar las promesas, la palabra de Dios. Nuestro dolor, nuestras emociones no escandalizan a Dios. Muchas veces hemos sido criadas en que tenemos que sí respetar a Dios. Sí, yo entiendo, sí, claro, no le podemos faltar el respeto a Dios. Entonces a veces pensamos que faltarle el respeto a Dios es decirle, Dios, ¿qué te pasa? ¿No ves que estoy acá? Me siento sola, Dios. No, ¿cómo le voy a hablar así? Vamos a leer un par de versículos muy interesantes. ¿Sí? Dice, ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la prueba? Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido de tanto gritar. Dice, han desfallecido mis ojos de tanto llorar.
Estoy angustiado, apresúrate, óyeme. Mira lo que dice otro versículo. Señor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Apresúrate a responderme. Y así podemos encontrar una cantidad de salmos que se llaman salmos de lamentos. El 30% de todos los salmos son salmos de lamento, donde el escritor estaba sufriendo, tenía dolor y abría su corazón para contarle a Dios lo que estaba pasándole. De esta manera, abría su corazón y se acercaba a Dios, buscando su rostro, buscando su persona, buscando el socorro. Tenemos un Dios cercano, un Dios que nos regaló las emociones, porque es un Dios emocional el que nos creó, y nos creó, dice, a su semejanza, ¿no? Y si Dios es un Dios emocional, creó nuestras emociones, pero las creó a nuestras emociones para que nosotras podamos controlar y guiar esas emociones. No para que las emociones me controlen a mí, sino en el tiempo eso de dolor, yo dirigir mis emociones hacia Dios, el único que puede entenderme. Y es hermoso ver cómo en tiempos de dolor las emociones manifiestan el lamento. ¿Qué es lamento? En primer lugar, lamento es el idioma del sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Que podemos aprender un nuevo idioma que está al alcance de nosotras. Aprender el idioma del sufrimiento. Es la expresión del dolor y del sufrimiento. La palabra lamento deriva del griego, que significa gritar en voz alta. El lamento da voz a nuestras luchas, a nuestras emociones cuando estamos en medio del sufrimiento. Dice que el lamento es ese gemido de un corazón que sufre y que busca las promesas de Dios. Gemido. ¿Has llorado de tal manera que has sentido que tu llanto y tu voz gime? No te sale de adentro, te sale de acá, del alma. El grito de dolor. Y yo creo que muchas de nosotras hemos atravesado momentos difíciles en nuestras vidas, donde hemos gemido de dolor. El lamento, la expresión de nuestro dolor hacia Dios, nos da la oportunidad de acercarnos a Dios en esos momentos. ¿Por qué? Porque el lamento tiene el potencial de volver nuestro corazón hacia Dios. Yo me imagino algo así. Muchas veces he tenido, me acuerdo, mi hijo menor que se frustraba, ¿no? Entonces de repente lloraba y parecía que estaba enojado conmigo porque no le había hecho, no me había hecho caso o mi orden era algo que él no quería, y yo lo abrazaba y él lloraba expresando su dolor y me hacía con sus puñitos así acá en el pecho, y yo lo abrazaba y lo seguía abrazando y él expresaba su frustración, su angustia, hasta que se desahogaba y terminaba abrazado, dándome besos y llorando cerca mío. ¿Me entendés? Cómo el lamento puede acercarme a Dios y le podemos expresar nuestro dolor con nuestro corazón, pero finalmente nos aferramos a Él y sus promesas. Segunda lección. Entonces, la primera lección es
La primera lección, a ver, ¿cuál era? Yo ya me perdí, hermanas, ¿eh? ¿Qué? Mis emociones me tienen que acercar a Dios. Muy bien. En segundo lugar, mis emociones, antes de pretender cambiar mis emociones, necesitamos correr a la fuente que renueva nuestra mente. Y de esta manera, alinear mi corazón al corazón de Dios. ¿Recuerdan cuando les dije que mi corazón interactúa, en primer lugar era con la mente, ¿no es verdad? ¿Sí? Por las situaciones. Sí, por las experiencias y por el entorno. Bueno, con nuestra mente. Entonces yo tengo que buscar, tengo que cambiar mi emoción, entonces, ¿vieron ese meme que estoy así seria? Ahora estoy feliz. Y de repente inventamos una postura, pero el interior sigue triste. No, no es así. No puedo cambiar mis emociones. Tengo que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la única manera de poder realmente cambiar estas emociones. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Dios nos ha dado una mente. El razonamiento, no somos robots. Qué pena, ¿no? Me hubiera gustado ser robot. Para no meter tanto la pata, ¿no? ¿Sí? Pero Dios nos ha dado el entendimiento. Tiempo invertido en su palabra es tiempo invertido en conocerle más a Él. Tiempo invertido en su palabra me va a llevar a yo en ti confío. Su palabra, la palabra de Dios, es la que va a obrar en cambiar mis pensamientos. Tiempo invertido en su palabra me ayuda a cambiar mis pensamientos. Mis pensamientos que están centrados en mis emociones. Recuerda que yo les conté que pasé 2 años deprimida. ¿Por qué? Porque mis pensamientos estaban rondando en todo lo malo que yo estaba pasando. ¿Sí? Y realmente lo que hacía era, mis emociones empezaron a guiar todo, a controlar totalmente mi vida. En cambio, tiempo invertido en su palabra es lo que va a llevar a cambiar mis pensamientos, que están centrados en mis emociones, a cambiarlo, mis pensamientos centrados en el corazón de Dios. ¿Cómo pensamos o qué pensamos influye un 100% en cómo sentimos y qué hacemos? Mis emociones no surgen de la nada. Mis emociones surgen de lo que yo estoy guardando acá. ¿Entendés? Entonces, si yo aprendo a reconocer el obrar de Dios en mi vida, de dónde Dios me rescató, cómo me formó, lo que soy para Él, lo valiosa que soy, me van a llevar a tener mis emociones realmente controladas por Dios y no controlados por pensamientos que están centrados en mi corazón solamente. Quiero hacerle un paréntesis acá y mostrarles. La queja y el lamento no son sinónimos, ¿eh? No son sinónimos. Quiero mostrarles algo. Acá, 1 Corintios 10, acá Pablo está explicando cómo la historia del pueblo de Israel puede llegar a repetirse en nuestras vidas, ¿sí? Y Pablo quiere acá enseñarnos algo y decirle, chicos, miren, les voy a hacer un pantallazo de todo el pueblo de Israel
pero no para que imiten al pueblo de Israel en cosas malas, sino para que tengan cuidado, ¿sí? Para que no sigamos los pasos que él. Desde el versículo 6 al 10 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como el pueblo de Israel codició. Para que no seáis idólatras como el pueblo de Israel fue idólatra. Para que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron también. Y al último dice, ni se quejen como algunos de ellos se quejaron. ¿Recuerdan al pueblo de Israel cómo se quejaba? Por favor. Faltaba comida, se quejaban. Tenían para comer codornices y se quejaban. Les faltaba comodidad y se quejaban. Hasta se quejaron de haber salido de Egipto, de donde estaban en esclavitud. ¿Se dan cuenta? Murmurar o quejarse es expresar repetidamente tu insatisfacción o descontento por la situación que Dios te ha colocado. ¿Te das cuenta? Es lo que yo hice cuando yo estuve mal. Expresé repetidamente mi insatisfacción, mi descontento por la situación que Dios me había colocado pasar. Fue queja. Fue queja. La queja se produce cuando nuestro dolor o nuestra angustia no nos llevan a las promesas y al consuelo de Dios, sino que nos alejan de Él. Tenemos la oportunidad de responder en forma opuesta a la forma de responder que el pueblo de Israel tuvo ante las situaciones difíciles que le tocaron vivir. Nosotros tenemos la oportunidad de responder con el lamento, derramando nuestro corazón delante de Dios y expresando nuestro dolor sin olvidar las promesas de Dios. La queja nace de un corazón egoísta que ha dejado de confiar en Dios. En cambio, el lamento nace de un corazón humilde que se presenta delante del Señor, expresando sus dudas, su dolor, su sufrimiento, sin dejando de creer en que Él es soberano y tiene control absoluto de mi vida. Tercera lección y la última, ¿sí? Aprender a compartir mis cargas emocionales con las que yo llamo mis compañeras de yugo. ¿Recuerdan el pasaje en la Biblia que da el ejemplo del yugo que llevan? Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué expresaba esto? ¿Se acuerdan que eran dos animales que lo ponían para labrar la tierra? Tenían que ser dos animales iguales, no solamente de la misma especie, sino del mismo tamaño. ¿Para qué? Para que no sufra el animal que es más fuerte o el más alto y se lastime haciendo semejante trabajo. Entonces llevaban el yugo, que era ese palo aquí, ¿sí?, en la nuca del animal, sosteniéndolo de igual manera. Entonces podían sostener algo que era re pesado, haciendo un trabajo re lento y pesado a la vez, de una manera conjunta. Entonces el sufrimiento ante semejante esfuerzo que están haciendo estos animales es sentido mucho menos. ¿Por qué? Porque lo están llevando ambos. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Personas que son amigas, compañeras, que se apoyan y comparten una carga. Hace más o menos 2 años, mi vida dio un giro 180 grados. Fui diagnosticada de cáncer en mi boca, en mi paladar.
Dios me sacó de todo lo que yo podía controlar, porque soy una mujer controladora. Ya estudié el libro, ¿sí? Ya lo estudié. Estamos en eso, ¿ya? Dios me sacó de todo eso. Mi mundo quedó patas para arriba porque Dios me saca de Bolivia por muchísimos meses para llevarme a donde me iban a operar y tener el tratamiento correspondiente. Y realmente fue un tiempo tan difícil donde muchas emociones se agolparon en mí nuevamente. Pero había aprendido lecciones. Me faltaba aprender la tercera lección. Compartir mi carga con compañeras de yugo. Y Dios me colocó personas hermosas a mi lado que me sostuvieron cuando mi fe decaía. Me sostuvieron y me animaron y estuvieron ahí. Y realmente en ese tiempo aprendí a estrechar relaciones profundas con personas que Dios colocaba a mi lado. 12 años atrás, en el tiempo de prueba, había levantado muros. Ahora me tocaba levantar puentes que me unan a personas. Y fue así. Mis emociones me acercaron a Dios. Pude recurrir a Él y contarle lo que yo estaba sintiendo. Pude abrir mi corazón y expresarle mis miedos, muchos miedos, mis luchas y todas mis emociones. Había aprendido la lección que Dios había creado las emociones en mí, no para que las emociones me controlaran, sino para que yo guiara mis emociones, para encontrarme con Dios y acercarme más a Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Saben los pensamientos que tenía? Pensamientos catastróficos, ¿sí? Y su palabra me ayudó y me desafió a sacar esos pensamientos que no agradan de Dios y poner realmente los pensamientos de Dios en mi mente. Y de esta manera mis emociones cambiaron. Y también compartir mi carga emocional con mis compañeras de yugo. Mujeres, realmente vivimos en un mundo, como decía el versículo al comienzo, en el mundo tendréis aflicción, es inevitable. Creo que cada una de nosotras podría escribir un libro de todos los sufrimientos que hemos atravesado. Pero ¿qué voy a hacer con ese sufrimiento? Voy a aprovechar para que esas emociones que son causadas por ese sufrimiento me acerquen a Dios. Voy a permitir y me voy a acercar de una manera intencional a la palabra de Dios para que Dios cambie esos pensamientos centrados en mí misma, en pensamientos centrados en Dios. Voy a aprovechar de personas que Dios coloca a nuestro lado para sentir el apoyo que Él me quiere dar a través de mujeres hermosas que quieren acompañarme en el momento de dolor. Señor, escojo no estar desanimada. Señor, escojo no estar perturbada por las situaciones difíciles que estoy viviendo. Escojo confiar en Dios. Escojo acercarme a Dios. Escojo que Dios transforme mis emociones en emociones que me acerquen a Él. ¿Vamos a orar? Padre Celestial, gracias por este tiempo con mis hermanas. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás cercano. Gracias porque nos diste el idioma del sufrimiento, que es el lamento, para acercarnos a ti. Bendice a cada una de mis hermanas. En tu nombre bendito oramos. Amén.